Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Quien les saluda, les narra su amigo de siempre, Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela Radio. Ante todo, un cordial saludo a nuestro director Alan Ernesto Peralta y por supuesto a la audiencia que nos sigue día a día. Y por supuesto, hoy tenemos con nosotros a nuestro buen amigo, colega periodista Michel Carrillo de la Hoz desde el Atlántico, desde Barranquilla, hoy con una entrevista muy, pero muy interesante con un amigo que es el doctor Ramón Muñoz, especialista en territorialidad y en temas políticos, en temas de migración y muchas cosas más. Bueno, bienvenidos ambos al programa Siempre Venezuela Radio. A Carlos Miura Uzcategui y a nuestro Alan Peralta, quienes están en los estudios allá en Riohacha. En este espacio del programa estamos con Ramón Muñoz, candidato a la gobernación del Atlántico. Bienvenido, mi estimado amigo Ramón, espero que estés muy bien. Quiero que sepas, Ramón, que nos escuchamos en Radio Delfín en Riohacha, Guajira, Binacional 1060M, en Radio San José de Cúcuta 1160M, en Radio La Voz del Río Arauca 1110 AM, Radio La Voz de la Gran Colombia 1400 YKAM, y nos escuchamos por supuesto también en Aruba, Estéreo 91.5 FM simultáneamente, y ahí nos escuchamos de lunes a viernes de 12 a 4 y de 4 a 6 de la tarde. Dos versiones del programa donde las personas nos pueden escuchar a través de Siempre Venezuela Radio. Ramón, bienvenido, gracias por los minutos que nos vas a dispensar. Queremos conocerte primeramente en este bloque. Queremos saber quién es Ramón Muñoz, qué ha hecho en su vida y por qué está aspirando a la gobernación del Atlántico. Bienvenido. Muy buenas noches, Michel. También permíteme darle las gracias a nuestro amigo en común, Carlos Miura, por haber abierto este espacio, a mi amigo directo, Eddie Arias, que está en Chicago, en Estados Unidos, y que por supuesto son esas personas que obviamente están muy al pendiente de sus países, por supuesto, aportándole el crecimiento y el desarrollo de donde se encuentren, aportando siempre, llevando el buen nombre de los países donde se quiera que ellos estén en cualquier parte del mundo. Bueno, muchas gracias también por la invitación. ¿Quién es Ramón Muñoz? Bueno, Ramón Muñoz es nacido en el municipio de Agustín Codazzi, unos más o menos 45 minutos de la ciudad de Valledupar, de padre Sabana Larguero, Ébulo Muñoz Mercado y Alicia Movilla de Muñoz. Pues obviamente he tenido una trayectoria pública donde he estado asesorando en múltiples oportunidades a estamentos públicos, entre esos por supuesto la gobernación del Cesar, la gobernación del Atlántico, específicamente el Ministerio de Comercio en lo que tiene que ver con temas de productividad y competitividad, desarrollo territorial y por supuesto internacionalización de los sectores productivos como una plataforma para que los territorios sean competitivos. Ramón Muñoz es docente de la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAC, en la Territorial Atlántico y Arauca. ¿Por qué aspiramos a la gobernación del Atlántico? Porque tenemos un compromiso ineludible con el desarrollo del territorio, específicamente con el Departamento del Atlántico. Porque tenemos la cualificación y las competencias, pero sobre todo, Michel, quiero decirte, tenemos el compromiso con la gente, de escuchar a la gente, de saber cuáles son sus necesidades y cómo podemos abordar las soluciones precisamente para que de una manera holística el ser humano pueda desarrollarse de manera integral. Encontramos un departamento del Atlántico asimétrico y dentro de nuestras propuestas precisamente queremos combatir esa asimetría que hay entre Barranquilla y el área metropolitana y el resto de los municipios. Bueno, ahí conocimos un poco de lo que ha sido la vida pública y además personal de Muñoz. 4 puntos importantes que no creo que no solamente son para el Atlántico, sino para toda Colombia. Y quiero que abordemos esos 4 puntos. Y el primero que quiero abordar, y porque creo que está en el tapete
en este momento en la opinión pública y principalmente en el área metropolitana de Barranquilla. O sea, hablamos de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, que vimos un desastroso hecho en estos días, y Galapa, es el problema de la seguridad. Ramón Muñoz, siendo gobernador, ¿cuál va a ser su aporte para la seguridad de todo el Atlántico? Mire, indudablemente la mayor preocupación que tienen los habitantes del departamento del Atlántico, ya como usted lo ha dicho, es el tema de seguridad. ¿Qué estamos proponiendo en este tema? Lo que estamos proponiendo es la creación de la Subsecretaría de Inteligencia para la Convivencia Pacífica. Creemos que nosotros debemos de atacar directamente a los cerebros que manejan estas organizaciones delincuenciales. Nada hacemos con capturar al que lanza la bomba, al que atenta, al que extorsiona, al sicario, si no desmantelamos desde el núcleo central de las organizaciones, al cerebro, a la persona que imparte las órdenes. Yo creo que hay un tema muy importante en el cual la inteligencia debe de jugar un papel fundamental. Eso, por supuesto, debe ir acompañado con la política de justicia de la Fiscalía. Tenemos que también apoyar a los fiscales interinantes, donde en algunos municipios del departamento del Atlántico no existen esas seccionales de la Fiscalía. Nosotros tenemos que enfrentar ese proceso apoyando a estos fiscales interinantes. Yo siempre lo he dicho, no solamente es aumentar el pie de fuerza, debemos centrarnos en el hecho de que los agentes de policía deben de estar precisamente para la vigilancia de la seguridad. No comparto la idea de que los agentes de policía se dediquen, por ejemplo, a la regulación del tránsito. Para eso deben haber unos reguladores en todo el departamento. La policía debe encargarse precisamente del tema de la inteligencia. Esto debe ir acompañado de todo un equipo multidisciplinario, donde esté precisamente los jueces de la República, donde estén los fiscales, donde esté la policía, donde esté el ejército, donde esté la Armada y donde esté la Fuerza Aérea, para que precisamente a través de un plan de mando unificado podamos dar resultados concretos a la comunidad. No podemos seguir permitiendo y hacer valer la Constitución en cuanto a la preservación de la honra, los bienes materiales, pero sobre todo la vida de quienes trabajan honradamente y que le aportan al Departamento del Atlántico con sus impuestos precisamente el desarrollo. Tenemos que empezar a atacar esas bandas delincuenciales, pero desde adentro. Prácticamente es, digamos que lo que hemos visto, fíjate, Michel, que hoy, precisamente en las horas de la mañana, asesinaron un gerente de una empresa de transporte de Contra Oriente en el municipio de Sabanas Grandes. Y eso precisamente lo que hace es alterar precisamente lo que la ciudadanía teme por el desarrollo de sus actividades comerciales. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Entonces, si nosotros articulamos esa política de inteligencia con la articulación de los entes investigadores, donde tengamos que pedirle precisamente a todos los estamentos ese compromiso para combatir la delincuencia, estaremos dando un paso fundamental para precisamente preservar la honra y los bienes y sobre todo la vida de los atlanticenses. Mira, ¿y cómo sería el aporte de la Gobernación del Atlántico con respecto a las cárceles que están dentro de este departamento? Puesto que existe pues la seguridad, que las órdenes para las extorsiones, para los sicariatos, salen de esas cárceles. ¿Cuál sería el aporte? Sabemos que no es obligación del Atlántico, de las gobernaciones o de las alcaldías, pero creo que hay un doble trabajo de todo funcionario público, el que le corresponde por ley, ¿verdad? Y el que es de su incumbencia. Y hablo de incumbencia en el sentido de que la seguridad es un problema de todo, no solamente del gobierno nacional. ¿Cuál sería ese aporte? Porque si están saliendo llamadas para extorsionar y órdenes para hacer sicariato desde las cárceles del Atlántico, entonces quiere decir que hay una falla enorme con respecto a la custodia de esos privados de libertad. ¿Cuál sería el aporte que harías tú como gobernador del Atlántico? Michel, hay dos cosas fundamentales que nosotros debemos empezar a actuar. Y es que
el segundo flagelo, que no solamente a los habitantes del Atlántico les preocupa y les ocupa, es el tema de la corrupción. Nosotros tenemos que empezar a mirar todos estos temas de corrupción al interior de las entidades del Estado. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que un recluso tenga un celular en su mano? ¿Cómo se explica, por ejemplo, que un recluso tenga acceso a armas blancas, por ejemplo? Yo pienso que aquí tenemos que empezar a articular este trabajo, como te lo decía, con los fiscales, con los jueces, pero también con el IMPEC a nivel nacional, ¿ya? Para que podamos precisamente establecer una estrategia como, por ejemplo, poder bloquear mediante el espectro electromagnético las salidas de las cárceles, ¿ya? Básicamente, cuando uno mira las estadísticas, las mayores extorsiones las están realizando desde las cárceles, ¿ya? Y sobre todo desde las cárceles de máxima seguridad. Ejemplo, por ejemplo, el de la Tramacúa en Valledupar. De ahí salen grandes infinidades de extorsiones, pero uno no se explica cómo estos reclusos tienen acceso, por ejemplo, a un teléfono celular. Eso, por supuesto, parte también de la corrupción que tienen las instituciones. Ojo, no estoy diciendo que el INPEC sea una institución corrupta. Lo que estoy diciendo es que hay que depurar precisamente estas instituciones de la corrupción. Y ahí tenemos que empezar a trabajar de la mano para que con los jueces y con los fiscales empezar a tener esa mano dura con quienes siguen delinquiendo desde las cárceles, porque entre otras cosas, Michel, yo no creo que las cárceles sean en este momento un proceso, digamos, con una política clara de resocialización. Eso no se está dando en el país. Y en eso tenemos que empezar a actuar también, porque no todos, digamos, las personas que están privadas de su libertad siguen delinquiendo, pero sí hay un gran número de ellos que lo siguen haciendo, que siguen atemorizando a la ciudadanía, que siguen extorsionando, que siguen atentando contra los diferentes sectores productivos que existen en el departamento del Atlántico y me imagino como lo siguen haciendo en toda la costa Caribe y el resto del país. Bueno, Ramón, vamos a una pausa y al regreso quiero que hablemos del segundo flagelo, que a mi manera de ver, no sé qué opinas tú, todos los ciudadanos del Atlántico creen que es un flagelo igual que la inseguridad, que es la corrupción. Entonces, perfecto. ¿cómo vamos a atacar la corrupción dentro de la gobernación para que los dineros que van a ser pues asignados sean de verdad consolidados para los que fueron hechos? Bueno, mis queridos amigos, vamos a una pausa comercial y al regreso seguimos conversando con Ramón Muñoz, candidato a la gobernación del Atlántico. Ya regresamos. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con nuestra segunda parte.